Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 1 de nuestro podcast. A partir de este momento estaremos compartiendo información con ustedes de manera cotidiana, información muy importante para sus negocios, para sus empresas. Y bueno, en este primer episodio queremos tocar algunos temas que sé que son comida de todos los días en los medios, en las redes sociales, y hablar del paquete económico 2025 que ha presentado nuestro gobierno federal y que hoy está discutiéndose los pros, los contras. Y para ello, Juan Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué opinas? ¿Qué deduces de todo lo que hemos estado leyendo alrededor del paquete económico 2025? ¿Qué tal, Edgardo? Bueno, ¿qué podemos comentar de este paquete económico? Primeramente, la meta recaudatoria que pretende el SAT en este 2025 es 5.3 millones de pesos más adicionales a lo que se recaudó en 2024. Al proponer esta meta de recaudación y comparar los presupuestos que se presentaron el año pasado contra este presupuesto, pues tenemos una diferencia de un 3%. ¿Cómo quiere lograrlo el SAT? Bueno, pues el SAT quiere lograrlo a través de tres principales impuestos: el impuesto sobre la renta, el impuesto del IVA y el IEPS. Se va a enfocar en hacer más recaudación en esos impuestos para poder llegar a la meta de los 5.3 millones. ¿1,000 millones te refieres? Sí, 5.3 mil millones de pesos, es correcto. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son la forma en que el SAT está tratando de lograr esta mayor recaudación? Básicamente creo que son 7 puntos. Uno es la eficiencia recaudatoria extensiva. ¿Qué significa la eficiencia recaudatoria extensiva? Significa que lo que les dio resultado con grandes contribuyentes, ahora lo están permeando hacia pequeños contribuyentes, pymes e inclusive personas físicas. Las mismas estrategias de coerción, que son las cartas de invitación, ahora se van a presentar en todos esos rubros. Entonces esperamos un 2025 muy intenso en fiscalización de parte del SAT. Otra de las estrategias que está tomando el SAT es hacer el reciclo, ese régimen nuevo, hacerlo más atractivo para mayor número de personas. Con ello quiere captar más personas de la informalidad que entren a reciclo, facilitando con ese esquema la obtención de impuestos. Pero ha tenido buen éxito el reciclo, ¿no? En años anteriores. Claro. Ahora ya está haciendo nuevas reglas, cómo poder entrar. Antes había una regla restrictiva que no podías entrar si salías. Hoy en día cambiaron las reglas, o es una de las propuestas que está haciendo. O sea, hacer esa plataforma de reciclo más atractiva para los contribuyentes. La otra, el cruce de datos en línea. ¿Sí? Debido a la fuente que es la factura electrónica y a las declaraciones que hacen los contribuyentes, pues ahora el SAT está haciendo más cruces en línea de datos, y eso genera pues mayores cartas de invitación, ¿verdad? Claro. Oye, pero más allá de, por ejemplo, la recaudación, ¿tú ves en el paquete económico algo viable, algo que de verdad que se vaya a cumplir y que nos lleve a alcanzar los niveles pues de bienestar que necesitamos en nuestro país? Es difícil porque es muy atractivo. Recuerda que tenemos un déficit fiscal pues del 3%. Entonces, inclusive los organismos internacionales no ven con buenos ojos este tema de reducción, ¿verdad? De que piensan también que no es alcanzable, ¿verdad? Entonces, bueno, pues allí vamos a tener temas políticos, ¿verdad? Que se van a cruzar. Y los que ya están, ¿no? La renegociación del TEMEC, por ejemplo, con ¿verdad? Todos los cambios que se han dado en el país, creo que va a ser algo complejo, ¿no? Y si no se renueva, creo que vamos a estar en una situación. El nearshoring se acabaría y estaríamos en una situación complicada, ¿no? Es correcto, es difícil, ¿verdad?, de cumplir, pero bueno, pues es lo que plantearon. Ahora, pues está en discusión, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Veremos entonces en los próximos días o semanas cómo se aprueba. Así es, ¿no? Así es. Y hay que esperar también a nivel local cómo se están moviendo las cosas, no solo en CDMX, sino en Nuevo León, en Jalisco hablando de salir del pacto fiscal o de hacer un nuevo pacto fiscal, Nuevo León con un tema de presupuesto no presentado en los últimos años, etcétera, etcétera. Entonces las complicaciones no solamente están a nivel federal, sino también están a nivel
a nivel estatal, ¿no? Sí, son diversas variables que también hay que considerar, ¿verdad? Híjole, pues qué interesante. La verdad es que hay que estar atentos a todo esto que va a estar presentándose en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, con lo que respecta al paquete económico y lo que está sucediendo con los presupuestos también estatales. Pero me gustaría preguntar también otra cosa, Juan Francisco, algo que creo que ha sido polémico, la creación de la nueva Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial. ¿Qué se come con eso? ¿Qué entendemos? ¿Hacia dónde va nuestro gobierno? ¿Qué van a hacer a través de esta nueva secretaría? ¿Qué opinas? Bueno, en ese sentido es una estrategia de este nuevo gobierno, la creación de esa nueva Secretaría de Estado. Y muy interesante lo que comentas porque datos que empezó a recabar la Secretaría nos hablan de que en México hay cerca de 97 millones de usuarios de Internet. Sin embargo, en estudios que hizo la misma Secretaría, vemos que solamente 3 de cada 10 usuarios tienen interacción con el SAT. Solo 3. Solo 3. Entonces, hay un gap allí muy interesante que es el target que busca esta nueva secretaría para digitalizar todos los trámites. Porque entonces estamos hablando de un total más o menos aproximado 5,500 trámites que son de forma presencial y quieren disminuir ese gap para digitalizar todos los trámites que se puedan y de alguna manera el objetivo final de esa secretaría sería como tener un control central digital de toda la información de nosotros los contribuyentes. Híjole, pero entonces aquí 2 temas, por ejemplo, entiendo que en las grandes ciudades de este país, como Monterrey, Guadalajara, CDMX, a raíz de la pandemia hubo muchísimos trámites que ya se digitalizaron, ¿no? En el resto del país, pues apenas unos van más atrás que otros, pero también lo van haciendo. Entonces, por un lado, pues suena muy bien esta nueva secretaría, pues nos ayuda a optimizar tiempos, espacios y que muchos más trámites puedan ser digitalizados con los beneficios que esto trae. Pero también me llama la atención lo que comentas, el tema de tener toda la información desde un solo lugar. Quiere decir que a partir de la creación de esta nueva secretaría es muy probable que en un solo lugar el gobierno tenga mi expediente digital como empresario, como persona física, del seguro social, de mis propiedades, del pago de mis impuestos, evidentemente, y que en un solo lugar tenga una fotografía completa, no solo de las empresas, sino de las personas físicas. Claro que sí, a la misma vez también de las empresas. Es un ecosistema a gran escala en donde te puedo decir, van a saber qué carros tienes, qué propiedades tienes, lo relativo a tus registros del SAT, del Infonavit, del IMSS. Entonces, es un proyecto bastante, pues bueno en el sentido de digitalizar, como todas las empresas también se están digitalizando. Entonces, el gobierno está tratando de que no cada entidad haga sus propios desarrollos, sino que sea centralizado y, pues por ende, tener el control y poder recaudar más impuestos. O sea, tener la historia de todos nosotros en un solo expediente. Híjole, suena de terror, la verdad. Al final de cuentas, digo, hoy entiendo que la autoridad deja de recaudar muchos impuestos por la venta de coches usados, por la venta de casas entre familiares, entre conocidos y muchos otros. Quiere decir que ahora, pues esto todo sale bien, sería muy difícil de continuar haciéndolo, ¿no? Claro. Y no solo para las personas físicas, para las personas morales. Si ya hoy, si con esta nueva secretaría, no sé, el gobierno de cierta ciudad va a poder también tener acceso a la formación del Seguro Social, pues evadir el impuesto sobre la nómina para las empresas sería prácticamente imposible, como muy hoy sí sucede, ¿no? Claro, claro. Y te voy a decir más en este sentido, qué bueno que comentas. Está el ejemplo de los notarios. O sea, los notarios hoy tienen muchas obligaciones que antes no tenían, en donde cualquier operación de compraventa tienen que dar parte al SAT. Entonces, pues están viendo cómo captan el mayor volumen de operaciones particulares de empresas y de personas, pues para mayor recaudación o mayores impuestos, ¿verdad? Claro. Oye, ¿y en comercio exterior también? En comercio exterior, fíjate que ahí pasa algo muy interesante. En la última reforma que hubo ahora en el mes de octubre, está pidiendo el gobierno que el password del usuario de cada empresa para poder validar
los registros de entrada y de salida de los pedimentos de importación y de exportación. O sea, te va a pedir acceso a tu ERP. A tu ERP. Wow. Y por escrito. Es un requisito que a partir del 15 de noviembre está vigente. Y entonces las empresas manejaban software para el control de los inventarios. Bueno, pues ahora esas empresas desarrolladoras van a tener que adicionar estas nuevas reglas en donde el SAT tiene derecho a llegar hasta el análisis de entradas y salidas de tu almacén, ¿verdad? Sí, está bastante interesante. Y aparte también, como comentábamos anteriormente, el tema de que el comercio exterior es un tema en donde se va a enfocar en este 2025 a recaudar más impuestos. Le va a poner más foco. ¿Sí? Por históricamente siempre ha habido un tema con el comercio exterior y el pago de impuestos, ¿no? En este país. Digo, hay que pagar impuestos, todos tenemos que pagar impuestos, hay que pagar lo que debemos de pagar, ¿no? Claro. Porque no podemos quejarnos después de que si hay baches, que si no hay carreteras, si no pagamos nuestros impuestos, ¿no? Sí, de hecho, eso que comentas es una de las estrategias que también está en este 2025 tomando el SAT a través de difundir una cultura, educar a la gente a pagar impuestos, ¿verdad? O sea, entonces vamos a ver muchos anuncios en la televisión invitándonos a ser cumplidos, ¿verdad? Claro. Entonces es una de las estrategias para este 2025 también, crear cultura de cumplimiento. Claro, y vaya que México, tanto personas físicas como morales, la carga impositiva no es tan fuerte como en otros países, por ejemplo, europeos, donde la carga impositiva es muy, muy fuerte, ¿no? Sin embargo, fíjate que a nivel de estudios que ha hecho la OECD, resulta por decir que un país como Brasil tiene un porcentaje de recaudación del 33% y nosotros como país tenemos creo que alrededor del 16%, entonces estamos muy bajos, o sea, quiere decir que hay mucho, en ese gap hay mucho por hacer para que la Secretaría pues nos cobre más impuestos. Pero no es necesariamente que los impuestos sean más bajos, quizá es una combinación de menos impuestos, pero también de mayor evasión, ¿no? Claro. Juega un papel importante la evasión, ¿verdad? Que aquí también es otra de las estrategias. Es el famoso ABC del plan maestro, tratar de evitar la corrupción, tratar de evitar, ¿cómo se llama? Que no pagues impuestos. Entonces, bueno, pues ahí es otra de las estrategias. Ojalá que funcione entonces esta nueva secretaría y veremos resultados muy pronto, seguramente, de lo que estará haciendo esta nueva secretaría. Claro que sí, esperemos que positivamente, ¿verdad? Perfecto. Híjole, pues qué interesante, Juan Francisco. La verdad es que este tema de la digitalización, ya que viene desde una propuesta de nuestras autoridades que incluye inteligencia artificial, pues nos debe de prender luces de advertencia donde el gobierno va a estar echando mano de la tecnología. Bueno, ya lo está haciendo desde hace mucho tiempo. El SAT es una de las entidades que mejor lo ha hecho en los últimos años, utilizar la tecnología para analizarnos y tratar de recaudar de mejor forma. Creo que lo ha hecho exitosamente durante los últimos años. Y ahora con esto, a nivel federal, pues sin duda nos obligará a pensar en que la recaudación, no solo del SAT, sino en temas con el Seguro Social, con el Infonavit, etcétera, etcétera, pues va a ser mucho más eficiente y más a profundidad de parte de las autoridades. ¿Es así? Claro. Y un ejemplo muy claro de eso que comentas es el tema, por ejemplo, del REPSE, ¿sí? El REPSE, pues, históricamente, desde que nació hace 3 años, ahora tiene temas como el de la renovación. En este año 2025 se van a incrementar las revisiones del REPSE, pero ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es la estrategia del gobierno en el tema del REPSE? Es un tema de coordinación de bases de datos entre IMSS, Infonavit, SAT, STPS, instancias estatales. Ya están en línea, todos coordinados, pero aparte ahora están haciendo utilización de esa herramienta que ellos antes era petición de parte, pero ahora no, ahora son usuarios compartidos de la misma base de datos. Es parte de la eficiencia. Entonces, por ende, en 2025 se espera un repunte en cartas de invitación para el tema de reciclo. Por eso lo importante de tener un expediente electrónico, contar con una herramienta que nos ayude a contestar más rápidamente cualquier requerimiento del SAT. Claro. Otro tema que vemos también es el tema cobro del IVA en las plataformas, en las nuevas plataformas de taxis, de comidas. Así es, de hoteles. Ya hay una retención del IVA. En unos casos, en unos estados es estatal y en otros estados es federal, ¿verdad? Entonces, tenemos también
unos programas que ha incentivado el SAT de descuento por pago de multas en este momento. Mira, ven conmigo, págame y te hago un descuento de multa, no paga la multa. Entonces son de esas estrategias que está utilizando el SAT. Y otro tema es el tema de mejorar la recaudación de IEPS, y para lo cual el SAT acaba de publicar un complemento que se llama complemento de hidrocarburos, sí, en donde va a tener un control estricto. Bueno, ese es Juanito de Lobo. Desde hace muchos años el complemento de hidrocarburos se ha venido, pero lo han venido posponiendo, ¿no? Correcto, bueno, ya nos alcanzó el destino, ¿verdad? Entonces, otro tema, que no menos importante, es que aparentemente en la reforma o en la iniciativa se quiere mantener el 0.5 de retención sobre intereses, ¿verdad? Entonces ese es un tema pues que se mantiene, ¿verdad? También el tema de, como comentamos hace rato, de reciclo, en donde se quiere invitar a más personas a que entren para que al menos contribuyan con algo, ¿verdad? Son de los casos que vamos a ver o que nos van a autorizar en este nuevo paquete económico, y que muy posiblemente sean de las reformas que se vayan a pasar en el Senado. Yeah. ¿Sí? Sin embargo, pues está pendiente de ver por la Cámara de Senadores, ¿verdad? De autorizarlo. Entonces, sí, hay, resumiendo todo esto, ¿verdad? Tenemos que el SAT, como dijimos originalmente, incrementa la necesidad de recaudar y pretende reducir un déficit fiscal alrededor del 3%, ¿verdad? Luego, la recaudación que quiere hacer el SAT lo hace a través de inteligencia artificial. Y es muy interesante que nos llama la atención que ahora va a empezar a utilizar videos, cámaras satelitales en los requerimientos de información que te haga. Entonces, pues más digitalización. Y en el tema de inteligencia artificial, el SAT tiene un patrón. Primero empieza con una planeación, después ve tus tendencias y luego escoge todas aquellas cosas que se le hagan raras y te manda la carta de invitación. Así es como trabaja el robot, ¿verdad? Y luego, como tú comentaste al inicio, se está trabajando a niveles de gobiernos estatales para coordinarse y darles cierta potestad a los gobiernos estatales para que cobren o creen nuevos impuestos, como son los impuestos ambientales, lo de autos, lo de la tenencia. O sea, al no haber un pacto fiscal equitativo, o sea, que el gobierno ya no va a dar muchos recursos a los estados, pues ahora le dice, créate tus propios impuestos, ¿verdad? Y, o sea, los gobernadores están diciendo, no me des, ponme donde hay. Nada más. Y por último, bueno, pues que están impulsando la cultura contributiva del mexicano. Oye, Juan Francisco, digo, ahí para ir cerrando estos temas, sin duda la autoridad o las autoridades están utilizando el tema, la tecnología, los robots, como decías, la inteligencia artificial para ser más eficientes y tal. Pero creo que esto nos va a llevar a un panorama en donde el empresario forzosamente tiene que también utilizar la tecnología para prepararse ante toda esta fiscalización que será evidentemente más profunda y más agresiva. En el mercado hay un sinfín de herramientas importantes que te pueden ayudar a que no haya diferencias contra lo que tiene el SAT, que te ayuden a recuperar la información que necesitas recuperar mes a mes del REPSE, que te ayuden a detectar que no estés haciendo transacciones con EFOS, con EDOS, en fin, una serie de mecanismos o de soluciones que me permitan pues estar menos vulnerable ante cualquier eventualidad, ante cualquier inconsistencia, ¿no? Y que esto me lleve a algún problema con la autoridad. Pero para cerrar, nosotros tenemos una serie de soluciones que, bueno, si alguno de ustedes quisiera saber más de ellas, aquí abajo está la dirección de nuestra página web, ahí pueden revisar con toda tranquilidad las soluciones que tenemos para esto. Pero para cerrar, ¿qué podemos esperar rápidamente? ¿Cómo va a cambiar la fiscalización para los grandes contribuyentes, para las empresas pequeñas y medianas y para las personas físicas? ¿Qué anticipas? ¿Qué va a pasar? Pues como comentamos hace rato, va a ser un tema extensivo.
O sea, ahora ya no nada más el SAT se va a enfocar en los grandes contribuyentes, que esa beta se ha ido poco a poco acabando. Entonces sí. Ahora, los mismos temas o algoritmos de inteligencia artificial que usa para las grandes empresas, ahora los va a usar para todo tipo de contribuyentes, incluyendo las personas físicas. Entonces se espera pues una mayor fiscalización por parte del SAT y como siempre hemos dicho, es un hecho que el SAT cuenta con información en línea, pero qué curioso, nosotros las empresas también tenemos la misma información. Claro. Entonces será un tema de definir qué herramientas debemos de tener para ser preventivos en el tema de impuestos, ¿verdad? Porque también nosotros contamos con las mismas herramientas que tiene el SAT o la misma información, también nosotros tenemos Creo acceso. Que esa es la palabra clave, ¿no? Revisiones preventivas para adelantarnos ante esto. Perfecto. Pues híjole, Juan Francisco, muy interesante toda la charla. De verdad te agradezco mucho estos minutos que nos has regalado. A todos ustedes les agradezco también su atención. Les recuerdo, visiten nuestra página web, síganos en nuestras redes sociales. Estamos compartiendo información muy importante y estaremos escuchándonos y viéndonos próximamente. Acompáñanos en el siguiente capítulo. Te lo daremos a conocer en redes sociales para que estés atento.